Saludos amigos, les habla Dagoberto Flete. Desde hace tiempo tenía programado subir este video y por razones loables no había podido porque es un video bastante largo e incómodo de hacer y de realizar por la cantidad de informaciones que contiene. El día de hoy le vamos a hablar de los funcionarios que ha cancelado el presidente Luis Abinader y de otros funcionarios que siguen el tren gubernamental que no debió nombrar y que debieron ser cancelados. Pero antes de desarrollar nuestro tema, queremos que por favor vaya a la aplicación de YouTube y te suscribas a mi canal. Ponga mi nombre, dale clic donde dice suscribirse, Dagoberto Flete, te pone la aplicación de YouTube, pon mi nombre, Dagoberto Flete, y le da clic donde dice suscribirse. Y eso es todo, eso no cuesta nada. Señores, vamos a comenzar por uno de los principales escándalos, que fue la destitución de Luis Michel Dicen. Ese caballero fue el director de la lotería e inclusive era funcionario de FELABAN, la Federación de Lotería y Banca Nacional. Pero yo le voy a hacer una breve historia. Este caballero fue recomendado al presidente por uno de los banqueros más ricos y que hizo un aporte grandísimo, y le recomendó a este señor, a Luis, él lo puso en la lotería. E inclusive los investigadores de la justicia no hicieron su trabajo a fondo, porque esta persona fue el primero que debieron investigar, el que recomendó al señor Dicen, porque en sus bancas nadie se sacó con el número 13 porque él lo bloqueó. O sea, para mí él estaba en la trama, pero agarraron un grupo de personas y los más chiquitos cayeron presos, y el director de la lotería, la justicia lo descargó. Como sucede que mientras tengamos jueces corruptos y fiscales corruptos, aquí no va a haber justicia para los ricos. El otro es Adán Peguero. Adán Peguero, este caballero, fue nombrado en el Impostón, en el Correo Dominicano. Y él, sin consultar con nadie, sin ninguna aprobación, le hizo un contrato de arrendamiento casi de venta a una institución y querían quedarse con el correo, y al final esa institución que él le hizo el contrato de arrendamiento del correo terminó demandando al Estado. Todavía ese caso está en justicia y no se sabe en qué va a parar. Tenemos el caso de Elsa de León, es gobernadora de Samaná. Esta señora fue sustituida por sus palabras, por lo que él pronunció en los casos cuando teníamos el COVID-19, que fueron palabras indebidas. El otro caso es de Plutarco Arias, que era ministro de Salud. Se dicen que por el caso de una compra de una jeringuilla que se compró a un precio inadecuado, y el señor Carlos Pimentel de Compra y Contrataciones lo objetó, por eso lo quitaron. El otro caso es de Kimberly Taveras. Esta joven era ministra de la Juventud y fue destituida por la declaración jurada de bienes que ella presentó. Ella no presentó nada mal, ella presentó la realidad, lo que fue muy sincera.
pero le quisieron hacer daño, para que no se fijaron que ella presentó un total de activos de 114 millones de pesos y la gente decía, ¿de dónde ella sacó tanto dinero? Eso no es dinero. Pero ella en su pasivo no se fijaron que ella debía 58 millones de pesos y fue por la compra de unos camiones que le dan servicio al ayuntamiento de Boca Chica y a otros ayuntamientos, unos camiones de recogida de basura. Esa jovencita no hizo nada malo, lo que pasa es que se cogieron con ella y le hicieron un daño irreparable. La otra persona es Lisandro Macarrulle. Aquí sí hay tela donde cortar. Lisandro Macarrulle hizo ganar una compañía a nombre de su hijo, que creo que tiene el mismo nombre, para construir la cárcel de La Parra, o sea, la Nueva Victoria, la que está en guerra. Y ahí se encontraron todo tipo de sobrevaluación y chantaje y pago de chantaje a el ex procurador Jean Alain Rodríguez. Pero este no es el único caso. Yo no sé cómo Luis puso a este hombre. Este es el representante de los Vicini, quien negoció la entrega del malecón y la marina que está ahí en Sanssouci a cambio de los 39 millones de dólares que le pagó los Vicini con el caso de la Zulán. Pero no obstante, él tenía los Vicini que hacían un sinnúmero de obras. Pero aparte de eso, que incumplió con las obras, que el señor presidente debería echar para atrás este contrato. Él construyó la marina en Boca Chica, en un lugar que no tiene acceso al mar. Y como una marina, la base fundamental de la marina son los barcos, no tiene acceso al mar. Eso nada más se sabe en la República Dominicana. Si investigan a fondo a Lisandro Macarrulle está en muchísimos problemas. Y estos son de los funcionarios que a Luis no debió colársele. Pero los Vicini, como hicieron el aporte, se lo impusieron. Por eso que yo digo que aquí los políticos, sin el narcotráfico y sin los ricos, no ganan elecciones. La otra persona fue Julio Antonio de la Cruz Nolasco, destituido como titular de la Dirección de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas por denuncia de presuntas irregularidades. Otra persona fue José Altagracia Valenzuela Arias, cónsul de la República Dominicana en Juana Méndez, que se decía que estaba vendiendo la visa dominicana a diestra y siniestra a cambio de dádivas y preventa. Otra persona fue Porfirio Peralta, ex director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo de la Micro, Pequeña Empresa y Mediana. Se dice que aquí también hubo corrupción o irregularidades en la otorgación de préstamos. También a Wanda García, destituida del Acuario Nacional por supuestas irregularidades. También se sustituyó a Miguel Mejía, destituido como ministro sin cartera, tras las declaraciones sobre Venezuela, donde él apoyaba abiertamente al dictador Maduro. Carlos Pimentel fue destituido de un nuevo cargo de alianza pública-privada que se le puso, pero el presidente tiene una política que no debe ser, con tantos compañeros que tiene, que pueden hacer unas funciones. Se ha cogido con darle doble funciones a varios funcionarios. Mira, Carlos Pimentel iba a tener doble funciones. Así tenemos al señor
de aduanas y puertos. No, el de autoridad portuaria, y así sucesivamente. Denle oportunidad a otro. Denle oportunidad a otro. También se destituyó al señor Juan Carlos Torres Robiú, que para nadie es un secreto, uno de los generales implicados en el caso 5G y en el caso Coral con Alan Cáceres y la pastora Rosy Guzmán, donde este señor compró apartamentos en la terrena, quiso despojar unos ciudadanos extranjeros de una casa y unos terrenos a la orilla de la playa Punta Rusia, quitándoselo, queriéndoselo quitar a la fuerza, y así sucesivamente. El jefe de Estado también destituyó a Leonardo Faña, que era encargado del Instituto Agrario, por el escándalo de las relaciones sexuales con una empleada. También destituyó a Juan Maldonado Castro, el director general de Comunidad Digna, y quien estaba implicado en una red de lavado, supuestamente, donde cayeron muchísimas personas, más de 33 personas presas en Santiago. También fue destituido Paulo Diz La Acosta del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, el CONANI, también por presuntas irregularidades. También fue sustituido Eduardo Sánchez de la Policía Nacional. Esto fue algo rutinario. También el 28 de octubre, Serafín Canario de la Rosa fue reemplazado en su función de administrador de la central termoeléctrica Punta Catalina. Este estaba desde cuando Danilo, y pusieron a una persona que no debe estar al frente de la corporación, que es el señor Celso Marrancini. Usted no puede ponerle al ratón a cuidar el queso porque se lo va a comer. Y Celso Marrancini estuvo con Lionel y no hizo nada. Celso Marrancini es un negociante de la electricidad sin tener una planta. Él le vende energía eléctrica al Estado. Yo quiero que me explique cómo él le vende energía sin tener planta al Estado. Y se dice que en una ocasión llegó a deberle $100,000 al Estado. No sé si lo ha pagado. No puedo confirmar esta información. También el 17 de noviembre se quitó de su cargo a Cecilio Rodríguez Montes. Fue cancelado del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. En esta institución fueron cancelados 3 titulares de bienestar estudiantil, NABI, porque ahí hay mucho dinero, señores, y todo el que va ahí va a buscársela, y respetando totalmente la ley de compra. El 16 de abril fue cancelado Carlos Julio Martínez, hijo del comunicador Julio Martínez Pozo, de la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales. De transporte, Abinader también sustituyó a Enrique García de Inmigración y a César Cedeño. Enrique García estaba en Inmigración y lo mandaron creo para un consulado de Boston porque tenía problemas de salud, y él pidió eso para seguir su tratado. Sin embargo, César Cedeño era de la gente de confianza de Hipólito Mejía, y el presidente lo nombró en compensación al apoyo que dio Luis. Pero este
hay varios videos donde hay un escándalo, donde una empresa le dieron unos polideportivos recomendados por este caballero. Y por recomendación de él y no seguimiento a eso, se dejó de hacer alrededor de 58 polideportivos, donde el Estado perdió más de 60 millones de dólares. Sin embargo, esta gente cobran su dinero sin haberlo construido. El Jay Payano le puso una querella y eso no llegó aparte. Sin embargo, Luis, desde que llegó, nombró a César Cedeño en bienes nacionales y SEA, donde tuvo que quitarlo por la cantidad de vagabundería que hicieron sus familiares, el hijo, sus cuñados. Esa gente dice, hasta un regidor de los lados de los Alcarrizos y Pedro Urán, el famoso Ney, él lo nombró como en recuperaciones, y este hizo y deshizo en el SEA, acostumbrado él ser el principal invasor de los terrenos del SEA, y César Cedeño lo nombró. Sin embargo, muchas personas serias que le recomendaron, él no le hizo caso porque implantó una mafia compuesta por sus hijos, sus familiares, cuñados y amigos. Este fue César Cedeño, que nunca debiste nombrar a Luis Abinader. Y el 15 de diciembre, 12 representantes consulares fueron sustituidos. El señor Cruz Pichardo, Néstor Julio Cruz Pichardo, fue destituido de la Dirección General de Pasaporte. Esto fue por la crisis que hubo de libreta. Este señor estaba haciendo un buen trabajo, pero se descuidó con la contratación de libreta y llegó un momento que no había libreta para la renovación de los pasaportes. También el 14 de abril sustituyó a Mérido Torres de la Unidad Técnica Ejecutiva de Titulación de Terreno del Estado, UTE, porque este estaba involucrado en la operación Calamar. Entonces, al estar involucrado en la operación Calamar, una operación de corrupción que descubrió la Procuraduría, fue destituido. El primer mandatario destituyó el 7 de noviembre a Porfirio Peralta como director general del Consejo Nacional de la Promoción, Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa. En el 2024, Luis quitó a Wanda García de la Escuadra Nacional por supuesta corrupción. Hay otro caso que no están aquí, que yo lo quiero recomendar. Aquí también tenemos a Neney Cabrera, que Luis lo quitó de Propé por un escándalo de una compra de pintura y sobrevaluación del plan de alfabetización que dirigía este señor. Todas estas personas que yo voy a mencionar ahora, la mayoría Luis no debió ponerla, y voy a decir el por qué. En segundo lugar, también tenemos a Luz del Alba Jiménez, que fue ministra de la Juventud, sustituyó a Kimberly Taveras, pero esta quiso hacer una serie de compras y nombramientos que violaban las leyes dominicanas y fue desvinculada de este cargo. También fue cancelado el señor Gómez Díaz de la aduana de Santiago, una persona que en meses anteriores había sido detenido por droga, y sin embargo Luis lo nombra.
También a Vilma de la Rosa, directora de aduana de Puerto Plata. Esta se le descubrió un sinnúmero de indelicadezas o actos de corrupción. Hay otro caso como el de Hugo Veras, que renunció del PRD para apoyar a Carolina del ayuntamiento y después zapó al Istrán, donde junto con Jochi Gómez quisieron defalcar el país con un contrato muy mal hecho y que querían estafarlo o estafaron al Estado por 1.200 millones de pesos. Hay otro que el presidente, y lo comenté en el video anterior, Celso Marrancini. El presidente nunca debió nombrar a Celso Marrancini y debería quitarlo ahí, nombrar en ese cargo a Ramón Alburquerque, para que usted vea que se va a acabar la mafia en la corporación. Otro que el presidente no dio nombrar fue Samuel Pereira del Banco de Reserva. Este señor fue la persona que a través de su cuenta Saperosa, cuando él era miembro del Consejo del Banco de Reserva en 2008, se hicieron las transferencias de fondos de las comisiones que se dieron por la compra de los aviones Tucano desde Brasil a la República Dominicana. Y él cogió sus comisiones y está por ahí en ese cargo del Banco de Reserva, tan campante como Johnny Walker, como si no hubiera hecho nada. Héctor Valdés Aviso, tremendo gobernador del Banco Central, uno de los mejores funcionarios que tiene el gobierno, pero no ha tenido ética, porque se ha cancelado 2 veces y ha cobrado sus prestaciones laborales él mismo sin nadie quitarlo, que sobrepasan más de 100 millones de pesos. Pero hay otro caso sobre el señor Héctor Valdés Aviso, y es que Nelson Serré en una ocasión relató que él iba, siendo él presidente del Banco Peravia de Baní, al Banco Central, y a él lo dejaban abajo, y el señor Santorro, que fue de los venezolanos que le compraron el Banco Peravia, hicieron el fraude del Banco Peravia, y él subía con un maletín donde Luis Valdés Aviso, y cuando bajaba sin el maletín y sin nada en la mano. Así que saquen ustedes su conclusión. También tiene a Chubasque, que fue el ministro de Interior y Policía y ahora está en el consulado de Nueva York. Este tampoco debió ser nombrado ahí en el consulado, porque señor, después del escándalo del Banco Agrícola, donde usted autorizó a todos sus conchanchanes y todos esos funcionarios que trabajaban con usted en Interior y Policía, a que le otorgaran préstamos con tasa cero para sembrar qué en el Banco Agrícola, y fue una disposición que tiró el presidente para favorecer a aquellos agricultores que fueron devastados por las condiciones climáticas que sucedió en ese entonces. Sin embargo, personas que no tenían 1 metro de tierra fueron favorecidos con estos préstamos. Yo soy el presidente y hago que esos delincuentes devuelvan los préstamos y los cancelo a todos. Por último, quiero hablar de Carlos Bonilla, el ministro de Hacienda, de Vivienda, perdón. Don Carlos Bonilla, Nuria Piera tiró un video donde hizo un proyecto y estafó a más de 400 personas. Todavía ese proyecto, creo que se llama Brisa del Este, está ahí por la carretera de San Isidro. Y los propietarios se han cansado de demandar y no le pasa nada. Pero eso no es nada. Aparte de eso, eso es algo privado.
ese señor, Carlos Bonilla, compró en 250 millones los terrenos que estaban en el canódromo, terrenos que deben valer más de 2.000 millones de pesos, y trasladan el depósito de chatarra y vehículos para el kilómetro 24. Y ahí se gastaron más de 1.200 millones de pesos para hacer esas instalaciones. ¿Cómo va a ser que usted en unos terrenos que ahí pueden hacer apartamentos de lujo y sacarle al Estado más de 10.000 millones de pesos? Este señor lo compra en 250 millones de pesos. Señor presidente, esos son de los casos que usted tiene que aclarar. Señor presidente, usted dijo en una ocasión que usted tenía en este gobierno muchos amigos, pero ningún socio. Llegó la hora de actuar, investigue y someta a la justicia y sustituya todo aquel funcionario que haya hecho cosas indebidas. Soy Dagoberto Flete. Si te gustan mis videos, por favor suscríbete a mi canal de YouTube. Gracias.